Bien, hemos mencionado que estamos en el marco de la temática de la realidad del reino de los cielos, y hace algunos domingos atrás analizando por qué algunos cruzan y otros no. Y el cruce del que estamos hablando es cómo algunos pasan de la antigua forma de vivir a posicionarse en su nueva realidad en el reino de los cielos. Hemos visto la generación que no cruzó, aquella capitaneada por Moisés, la que registra el libro de Números, esa que reconocieron la tierra, pero nunca pasaron, nunca se posicionaron en ella. Analizamos varias características, no las vamos a resumir hoy. Si quieres observarla, puedes mirar las transmisiones anteriores. Pero hoy quiero que nuestro resumen se centre en las características de la generación que cruza. La generación que cruza, de las que hacemos parte usted y yo. Amén. Bueno, yo espero que, no alcancé a escuchar el amén de algunos, pero yo espero que usted allá esté diciendo, yo soy de esa generación que cruza. Y estuvimos mirando el registro de la escritura en el libro de Josué, y cómo Josué se ocupa de mostrarnos la caracterización de esa generación, y empezamos a recorrer el libro mirando algunas de esas características. La primera de ellas, la generación de los que cruzan, son aquellos que reciben la palabra como revelación y no como información. Recuerda, la información acrecienta tus conocimientos, la revelación transforma tu vida. Esa es la diferencia. Tú puedes estar en esta mañana ahí sentado escuchando una exposición de un texto o abriendo tu corazón para que la revelación de Dios transforme tu vida. Esa es la diferencia. La generación de los que cruzan recibe la palabra como revelación. Una segunda característica es que la generación de los que cruzan son los que operan desde la victoria, no hacia la victoria. El pueblo no iba a pasar a ver si lograba tomar la tierra. El pueblo iba a pasar a posicionarse en la heredad que Dios les había dado. Nadie te podrá hacer frente, fue la palabra que Dios le dio a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nosotros no vamos hacia la victoria, sino desde la victoria de Dios en Cristo Jesús. La tercera característica de la generación que cruza es los que se mantienen enfocados en lo que Dios ha dicho. Y entonces la insistencia de Dios a Josué es: esfuérzate y sé valiente. Pero el esfuerzo y la valentía no es para lograr arrebatarle la tierra a aquellos moradores. No. La tierra ya Dios se los había dado. El esfuerzo y la valentía es para mantenerse caminando sobre lo que Dios había dicho. No te apartes, no te retires, no te alejes de lo que Dios ha dicho. La tercera característica, y probablemente una de las más enfáticas de todo el relato, es que la generación de los que cruzan son los que cultivan una íntima comunión con Dios por medio de su palabra. Y repito, esta es probablemente el centro de las demandas o características de la generación que cruza. Cuídate de hacer lo que ella dice, no te apartes de ella, nunca se aparte de tu boca, ponla por obra, camina conforme a todo lo que ella dice. Todo el tiempo Dios le reitera a Josué y a nosotros la dependencia con la palabra, de la palabra. Nuestra comunión con Dios se nutre desde la palabra, pero la generación de los que cruzan son también los que viven en el poder de la resurrección. Y hoy, un día como hoy, esta afirmación se hace mucho más relevante para nosotros. En 3 días el pueblo pasaría a tomar la tierra. Nosotros somos la generación que vive en el poder de la resurrección, y más adelante, al final de esta exposición, voy a ampliar esto en el marco de lo que hoy celebramos, los que viven en el poder de la resurrección. Pero esta es la quinta. Una sexta característica que apreciamos es que la generación de los que cruzan son los que renuevan su manera de pensar por la palabra. Vimos varios detalles, pero les recuerdo uno así rápidamente. La generación de Números recorrió la geografía de la tierra prometida. La generación de Josué fue a las ciudades.
llegó directamente ahí donde, para conocer lo que ellos pensaban acerca de Dios. La generación de números quiso corroborar lo que Dios ha dicho. La generación de los que cruzan sabe lo que Dios ha dicho, cree lo que Dios ha dicho, pero va a escuchar lo que otros dicen acerca de Dios. Y una séptima característica es que, y esto es muy hermoso, la generación de los que cruzan expresan un lenguaje de manifestación que los convierte en instrumentos de salvación. Insistimos, el lenguaje de manifestación es el que declara lo que Dios ha dicho. No el que tiene la expectativa de algo que de pronto Dios va a hacer. No, él declara lo que Dios ya hizo. Ese es el lenguaje de manifestación. Cuando tú declaras lo que Dios hizo, Dios te convierte a ti en un instrumento de salvación. La salvación la da Dios en Cristo Jesús, pero somos instrumentos para dar a conocer la salvación de Dios a muchos. Estos dos hombres que llegan a Jericó son los instrumentos de Dios para traer salvación a Rahab y a toda su familia y vincularlos a la descendencia de Dios. Pero el domingo pasado estuvimos mirando también una característica más de esa generación que cruza, y es que es una generación que avanza bajo la dirección de Dios por medio de su palabra. La generación del desierto rodeó la presencia de Dios. La generación de Josué caminó en pos de la presencia de Dios. Ahora, ese cambio radical que se dio en esta generación es lo que ahora gobierna la realidad de cada uno de nosotros. No avanzamos rodeando la presencia, avanzamos en pos de la presencia. No nos movemos tras los caprichos de una tradición, nos movemos por la voz de Dios declarada a través de su palabra. Y la conclusión con la que cerrábamos el domingo pasado es que la generación de los que cruzan son los que identifican la voz de Dios en su palabra, en su palabra. Pero estábamos en el capítulo 3 de Josué y vamos a continuar entonces en la mañana de hoy mirando una característica más de esa generación. Observa por favor el capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Josué dijo al pueblo: santificaos porque mañana hará maravillas el Señor entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día, escuche, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Cuántos creen esa palabra en esta mañana? ¿Cuántos atesoran esa palabra en esta mañana? Escúchame, desde este día, dice el Señor, comenzaré a engrandecerte. Esta fue la palabra de Dios para Josué, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de vuestro Dios. Dejemos por ahora ahí. ¿Qué caracteriza a esta generación que cruza? Escuche bien. ¿Qué caracteriza a esta generación que cruza? Ellos debían cruzar el Jordán. Y cruzar el Jordán, si bien no habían, probablemente ninguno sabía nadar, no habían tenido esta experiencia, muchos no conocieron la dinámica de los ríos como lo vimos el domingo anterior. Incluso los dos espías que fueron a la casa de Rahab, ellos tuvieron que pasar el río y regresar. O sea, pasar el río, si bien era un reto para una generación que nunca antes había hecho una travesía de esta naturaleza, tampoco es que el Jordán sea algo así como el Amazonas o como el mismo río Nilo. El Jordán pues, era un río, digamos, en cierta manera. ¿Cuál era el problema? El problema es que en esta época el Jordán se desbordaba. El problema es que había que pasar con mujeres, con niños, con sus enseres. Ese era el problema. Pero había otro problema. Escuche. ¿Cómo iba a abrir Dios el río? Recuerde, ¿cómo abrió Dios el mar
separó las aguas y el pueblo pasó en seco. ¿Cómo iba a abrir Dios el río? Dios detendría las aguas que descienden en un montón y el resto del cauce del río se iría secando hasta secarse completamente para que el pueblo pasara en seco. ¿La nota? ¿Lo nota? Digámoslo así, la mano de Dios detendría las aguas. Incluso el texto dice que las detendría en un montón. O sea, las aguas siguen bajando y un montón que seguramente cada vez iba a ser más grande, más grande, más grande. Mientras el resto del cauce del río se detendría hasta que se seque por completo para que el pueblo pasara. Ahora, aquí viene el desafío de fe. Escuche. Escuche. La generación que cruza es aquella que expresa la grandeza de Dios por medio de su fe, por medio de una vida de fe. ¿Por qué lo enuncio de esta forma? Dios le dice a Josué que lo va a engrandecer a partir de ese día. Pero si usted observa la instrucción de Dios, son unos retos de fe que ellos nunca antes han vivido. Escuche. Dios le dice a Josué que mande a los sacerdotes que llevan el arca y que entren, y que en ese momento él va a detener las aguas que van bajando en un montón. Pero si tú vas, solo imagínate por un momento, trata de imaginarte que tú eres alguien que lleva en sus hombros el arca. Tú entras al río, tus pies se mojan, el río se detiene, el cauce sigue corriendo y de pronto se seca. Espectacular. Pero tú quieres pasar rápido. ¿Por qué? Porque tú estás viendo que las aguas que van bajando se va haciendo un montón, un montón, un montón, cada vez más grande. Y uno dice, ay Dios mío, que el Señor las detenga. Que el Señor las detenga ahí. Pero ahora la orden de Dios para los sacerdotes es, y ustedes quédense ahí. Espere. O sea, pasar el Jordán ya es un reto de fe. Detenerse en medio del Jordán mientras todos pasan es un desafío de fe cada vez más grande. Por eso la palabra del Señor para nosotros hoy, el desafío de esta generación que cruza, es expresar la grandeza de Dios por medio de una vida de fe. Otra vez, Dios le dice a Josué, santificaos, porque Jehová hará maravillas. Y aquí, desde ese instante, uno comienza a ver a un Josué moviéndose en fe. Este es un hombre que no quiere hablar de las dificultades de un río que está desbordado. Él no quiere hablar de las ciudades fortificadas que hay al otro lado. Este hombre está ahí anunciando la grandeza de Dios. Dios hará maravillas en medio de nosotros. Y este es un ejemplo poderoso que Josué nos da hoy a cada uno de nosotros. Tenemos la tendencia a multiplicar los anuncios de desgracia, las profecías de fatalidad, las estadísticas de muerte, pero Dios nos llama a proclamar sus maravillas. Gloria a Dios. Dios nos llama a proclamar sus maravillas. Josué le ordena a los sacerdotes que vayan adelante. La manera como el pueblo transitaría a partir de este momento era en pos de la presencia de Dios. Él los va a engrandecer. Dios va a hacer maravillas en medio de nosotros. Dios va a hacer maravillas en medio de nosotros. Pero luego en el verso 8 les dice, mandan los sacerdotes que lleven el arca diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde de las aguas del Jordán, pararéis ahí en el Jordán. Yo pienso que los sacerdotes de pronto le dijeron, perdón Josué, no le entendimos, ¿pasaréis de ahí? No, pararéis ahí. Que nos paremos ahí, pero si el montón de las aguas que vienen se está recogiendo, pararéis ahí, pararéis ahí. Ahora, piense por un momento. ¿Cómo conciliamos estos dos versículos, el 5 y el 8, con la declaración que Dios le hace a Josué de que lo iba a engrandecer? Miremos,
santificaos porque yo voy a hacer maravillas. Pero luego le dice, dile a los sacerdotes que se detengan. O sea, ¿cómo conciliamos eso con la declaración de Dios a Josué de que él lo iba a engrandecer? Comenzaré a engrandecerte delante de todo el pueblo. ¿A qué se refiere exactamente Dios? Porque yo te dije hace un momento, yo quiero que abraces esta palabra. Yo quiero posicionarme en esta palabra. Yo quiero ser un instrumento de la grandeza y la manifestación del poder de Dios. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Dios va a expresar su grandeza a través de una generación que camina en fe conforme a lo que Él ha dicho. Conforme a lo que Él ha dicho. Otra vez. Dios va a manifestar, a expresar su grandeza por medio de una generación que camina en fe conforme a lo que Dios ha dicho. Porque nosotros, y hemos elaborado un concepto de fe muy de una tradición que se ha distanciado de la verdadera fe de la Escritura. A nosotros nos han dicho que la fe es la convicción que tú tienes de que Dios va a hacer lo que tú le pidas si lo crees. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Biblia dice que fe es la convicción que yo he recibido de que tengo todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Eso es fe. No que Dios va a hacer lo que Dios le pida, es que yo tengo lo que Dios ya ha hecho en Cristo Jesús. Por eso en esa línea debo entender esta palabra que Dios le dice a Josué de que lo va a engrandecer, y esta palabra que Dios nos da en esta mañana de que nos va a engrandecer. Dios no me engrandece para mi promoción, Dios me engrandece para su exaltación, para la glorificación de su nombre. Pararse en medio del Jordán no era una iniciativa suicida de Josué, era una instrucción de Dios. Por eso estamos diciendo, la generación que camina en fe conforme a lo que Dios ha dicho. Conforme a lo que Dios ha dicho. El pueblo pasaría en seco mientras la presencia de Dios los protegía. Recuerda, la generación del desierto protegía la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios está en medio del Jordán, protegiendo a la nación. Las aguas se detendrían mientras la presencia de Dios estuviera en ese lugar. Y esto es lo que ahora yo necesito entender. Yo soy parte de la generación que vive bajo la protección de Dios, que disfruta segura la protección de Dios, que atraviesa las dificultades exaltando el nombre del Señor, no su propio nombre. Por eso la presencia de Dios se quedó en la cuenca del Jordán mientras toda la nación pasaba, aunque el montón de agua se hiciera cada vez más amenazante. Porque esta es la presencia que ahora seguimos, que ahora nos protege. Y este es un detalle relevante para la situación que hoy vivimos. Yo leo algunas cosas y noto con preocupación algunas personas tratando de defender a Dios, de excusar a Dios por lo que está sucediendo. Como tratar de justificar a Dios en medio de lo que está sucediendo. Ellos hablan, por ejemplo, de un virus diabólico que ha sido tan letal que incluso ha llegado a cerrar las mismas iglesias. Hay algunos que prefieren creer que el infierno por medio de un virus está atacando a la humanidad y deteniendo el crecimiento de la iglesia. Escúchame, hay conmigo algunos que preferimos creer lo que la Escritura afirma. Dios tiene el control, nada se escapa de su mano poderosa. Cuando Él provoca o permite una situación como estas, lo hace para manifestar su gloria, para llevar a cabo el cumplimiento perfecto de su propósito, todo lo que de antemano Él se propuso hacer.
Situaciones como estas son los gritos del cielo para que levantemos nuestros ojos a Dios y no acciones diabólicas para encerrarnos en casa. Nosotros no estamos a merced de las acciones del infierno. Nosotros estamos en las manos poderosas y amorosas de nuestro Dios y en el centro de su propósito. Pero el otro detalle que Dios le da a conocer a esta generación y sobre todo a Josué cuando le dice que lo va a engrandecer, lo encontramos allí en el versículo 9. En el versículo 9, y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heveo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, al amorreo. Bueno, a todos esos feos los va a echar. Escuche esto. Esto es bien, bien especial. Dios le dice a Josué: yo me encargaré de tus enemigos. Yo los echaré. Ustedes hagan presencia, avancen, caminen conforme a lo que yo les muestro en pos de mi presencia, pero de sus enemigos me encargo yo, dice el Señor. Observe con atención. Dios no le dice a Josué que lo va a engrandecer para que él cruce el río y tenga la fuerza para derrotar a los enemigos. No. Dios le dice a Josué que lo va a engrandecer cuando él camine creyendo que Dios derrotará a sus enemigos. ¿Ves la diferencia? Otra vez. Dios no le dice a Josué que lo engrandecerá para que él tenga la fuerza de derrotar a los enemigos. No. Que lo engrandecerá cuando él camine creyendo que Dios se encargará de los enemigos. Dios no es engrandecido por medio de las iniciativas de los grandes hombres. Dios es engrandecido a través de las acciones de fe de los hombres sencillos que le creen. Otra vez, la grandeza de Dios no se expresa en las majestuosas iniciativas de los grandes hombres. Dios es enaltecido, engrandecido a través de las acciones de fe de hombres sencillos como tú y como yo, que le creemos. Este es el peregrinar en fe que Dios quiere que desarrolle la generación que cruza. Es la generación que disfruta de la protección de Dios, de la seguridad de Dios, de que Dios tiene el control de todo cuanto ocurre a nuestro alrededor. Es la generación que encarna la grandeza del evangelio. Dios no está buscando grandes hombres de un sencillo evangelio. Dios anda a la casa de hombres sencillos que vivan la grandeza del evangelio. Es este el desafío. Así sucedió. Cuando los sacerdotes ingresaron al río, las aguas se detuvieron en un montón y el pueblo pasó en dirección a Jericó. El pueblo avanzó hacia la heredad que Dios les había dado. La grandeza de Dios en medio de esta sociedad no será reconocida por los grandes auditorios o los premios de la academia musical para las bandas cristianas o la capacidad numérica que tenga la iglesia de ubicar personas en las altas esferas políticas. La grandeza de Dios será reconocida por medio de una iglesia que camina dirigida en fe
por la presencia de Dios, por el eco de la palabra de Dios y en obediencia al propósito de Dios. Una generación que camina en fe, dirigida por el eco de la palabra y en obediencia a su propósito. Cuando obstáculos insalvables se despliegan delante de nosotros, la grandeza de Dios se manifiesta a través de aquellos que siguen avanzando, creyéndole a Dios. Este es el desafío que Dios tiene para nosotros hoy. Repito, es entender que toda dificultad que crucemos, guiados por la presencia de Dios, siempre manifestará las grandes cosas que Dios de antemano reservó para nosotros. Hoy la palabra nos invita a expresar la grandeza de Dios por medio de un caminar en fe. Pero hoy, este desafío no solo es más relevante, sino más real para nosotros en el marco de lo que celebramos por razón del calendario litúrgico, el domingo de la resurrección. El paso del escenario de la muerte al lugar donde reina la vida eterna. Repito, el desafío de la palabra de hoy para la generación que cruza es expresar la grandeza de Dios por medio de un caminar en fe. Pero, ¿cómo vemos esta palabra desde el lente de la resurrección? Cuando la presencia de Dios representada en el arca ingresó a las aguas del Jordán, estas se detuvieron y el camino quedó despejado para que la totalidad del pueblo avanzara. Pero escuche, ese cruce cambió para siempre la forma de vivir de la nación. Ese pueblo nómada que habitaba en tiendas, después de cruzar, se convertiría en una nación poderosa que ocuparía ciudades fortificadas. Ese colectivo de personas dedicadas a recoger el pan que caía del cielo, después de cruzar, serían una nación que haría multiplicar el fruto de la tierra y producir conforme a la bendición de Dios que estaba en cada uno de ellos. Esa nación acostumbrada a seguir las señales visuales de una tienda sagrada y de una nube, después de cruzar, serían guiadas por una palabra que retumbaba en sus corazones y que venía de las entrañas mismas de Dios a través de su palabra. Después de cruzar, Israel nunca volvió a ser la misma. Nunca volvió a ser la misma. Por eso, toda dificultad que crucemos, guiados por la presencia de Dios, siempre manifestará las grandes cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. Hoy, en el marco de el cierre de esta semana, celebramos el cruce que se constituye en el centro, en el eje de la fe cristiana, la resurrección. Cuando el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros y se sumergió en la realidad debajo del sol, esta realidad permeada por el pecado. Ya esta es una decisión complicada de entender, cómo el Hijo de Dios desciende y se mete en esa realidad caótica en la que nosotros estamos. Sin embargo, eso no fue lo único. Él decidió ir más allá, no solo la encarnación, sino que fue más allá. El ser igual a Dios no lo detuvo, sino que se vació hasta vestirse como uno de nosotros. Pero aún así decidió ir todavía más abajo. Cruzó el umbral de la muerte, pero esta no pudo detenerlo. Y como lo registra Pablo ahí en Efesios capítulo 4,
Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. Escúchame, Él cruzó el valle de la muerte para derrotar ese imperio y establecer el reino de la vida. Gloria a Dios. Y ese cruce, como lo dije hace un momento, representa el eje de nuestra fe. Por eso Pablo lo declaró enfáticamente allí en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Por favor, cuando Israel cruzó, cuando pasó el Jordán, nunca volvió a ser igual. Ya no dan vueltas por el desierto tratando de sobrevivir. Ahora avanzan en un propósito, listos para conquistar. Del Jordán para allá quedó todo rastro que los conectaba con su pasado de Egipto. Del Jordán para acá, esta es una nación lista para escribir la nueva historia de las grandezas de Dios. Del Jordán para allá está el pueblo que dependía de una señal visual, una tienda y una nube. Del Jordán para acá hay una nación que se mueve bajo la guía de Dios por medio de su palabra. Escuche, la experiencia de la resurrección se convierte en la llave que abre para el cristiano una nueva comprensión de la historia. La resurrección se convierte en la fuerza centrífuga de la iglesia. Una iglesia que vive para testificar la vigencia de este acontecimiento glorioso. La resurrección no puede seguir siendo un evento enmohecido en las páginas de la historia. Es la experiencia contemporánea de la vida de todo hijo de Dios que nos posiciona en todo lo que nos fue dado en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso, en el marco de esta celebración, hoy recordamos que Cristo resucitó. Gloria a Dios. Primicia de los que durmieron es esta. Pero eso no puede ser solo una celebración, un recuerdo. Lo realmente relevante para nosotros hoy es que hemos resucitado juntamente con Cristo. Pablo lo dice, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando estábamos en esa condición, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su poder para con nosotros en Cristo Jesús. Te decía hace un momento, el Israel antes del Jordán fue uno, después del Jordán fue otro. Usted y yo, antes de Cristo fuimos unos. Después de ser resucitados juntamente con Él, somos otros. Este es el cruce que le da un giro radical a nuestra historia. La historia de la manifestación gloriosa de Dios en nosotros. La resurrección nos vincula al proyecto eterno de Dios. Nos hace parte de la generación que cruza. Porque si bien fuimos crucificados juntamente con Él, hemos resucitado juntamente con Él. Aleluya. Ya no somos los mismos. Somos la iglesia que avanza bajo la guía y la dirección del Cristo resucitado. Ya no somos esa iglesia que se constituye en la cenicienta de la historia. No. Somos la expresión gloriosa del cuerpo del Cristo resucitado. Gloria al Señor. Somos la iglesia que camina dependiendo celosamente de su palabra y sigue siendo para el mundo la más grande señal de la grandeza de Dios. No somos el pueblo de la tradición religiosa.
No somos la logia de una gente buena, el club de gente con principios bonitos. No somos simplemente un grupo de gente que ayuda a los demás. Somos el cuerpo del Cristo resucitado. Aleluya. Hemos vencido en Cristo el poder de la muerte porque hemos sido revestidos de la vida eterna. Y escucha, este texto declara que hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo y que todo ha sido puesto debajo de nuestros pies. No podemos seguir siendo los mismos porque la vida del resucitado ahora se manifiesta dentro de nosotros. Abraza esta verdad gloriosa. Mira, hoy nuestros cuerpos se ven vulnerables ante un virus microscópico que está cobrando la vida de miles de personas. Pero hay en nosotros, los hijos de Dios, una semilla que ha sido puesta, y un día esto mortal será revestido de inmortalidad. Entonces, como dice la Escritura, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Esto que sucedió en Cristo es solo primicias de lo que ya ha sido hecho en nosotros y que pronto será manifestado. Pero tú y yo estamos llamados a vivir en el poder de la resurrección, porque resucitamos juntamente con Él. Gloria al Señor. Estuvimos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida y nos resucitó juntamente con Él. Y yo quisiera, en el cierre de nuestra reflexión en esta mañana, dirigirme de manera especial a las personas que en este momento me escuchan y que quizás no han hecho este cruce de la mano del Cristo resucitado. La gracia de Dios está lista para manifestarse sobre todo aquel que cree. Y el Dios de gracia está pronto para extender su misericordia sobre tu vida. Dios quiere abrazarte con la vida nueva en Cristo Jesús y revestirte de vida eterna. Si le crees y abres tu corazón en esta mañana. Y yo quisiera invitarte a ti que estás escuchando en vivo esta transmisión o aquellos que lo van a hacer posteriormente al escucharla. Si este es tu deseo en esta mañana, tú puedes acercarte al Señor y de manera sencilla, pero con todo tu corazón. ¿Cómo lo haces? A través de una sencilla oración. Confesar con tus labios el señorío de Cristo te permite ser abrazado por la vida eterna. Si quieres hacerlo, acompáñame en esta oración y repite conmigo y digámosle juntos: Padre, en esta mañana yo me acerco a ti, reconociendo que he vivido en delitos y pecados y que el más reprochable de todos es haber vivido dándote la espalda a ti, Señor, desconociendo tu propósito y tu gracia para mi vida. Pero hoy, Señor, quiero pedirte de todo corazón que me perdones.
que extiendas tu gracia sobre mí, me hagas tu hijo, y quiero que a partir de hoy seas el único Señor de mi vida. Pongo mi vida, mi destino y todo lo que soy en tus manos para comenzar a vivir en completa dependencia de ti. En Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, tú puedes seguir conociendo más de Dios a través de la Escritura. Puedes seguir creciendo en tu comprensión del propósito de Dios a través de transmisiones como estas. Pero quiero que sepas que si has hecho esta oración con fe y has puesto tu vida en manos del Señor, la gracia de Dios está lista para hacer de ti la nueva criatura en Cristo Jesús. Permíteme orar ahora por ti y también a través de esta oración cerrar nuestro tiempo hoy en torno a la palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias por el desafío de la palabra hoy, de expresar la grandeza de Dios por medio de un caminar en fe. Queremos movernos en fe, Señor. Queremos avanzar conforme a todo lo que tú te has propuesto hacer en nosotros, tus hijos, y poder manifestar al mundo la grandeza de la vida resucitada que ahora nos habita. Gracias por todos aquellos que han hecho la oración de arrepentimiento y reconocimiento del señorío de Cristo. Abrázales con tu amor. Pon a su lado una persona que pueda guiarles en este proceso de edificación y crecimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.